Hola a todos, en este tutorial os voy a enseñar cómo se utilizan las herramientas de borrador y cuchilla del programa. Esas herramientas las tenemos aquí agrupadas en la barra izquierda del programa y vemos que pone herramienta goma de borrar y herramienta cuchilla de corte. Para enseñaros cómo funcionan estas herramientas, lo que voy a hacer es dibujarme 4 círculos para poder enseñaros cómo funciona cada una de ellas. Lo más importante que nos tenemos que fijar al principio es que tanto si seleccionamos la herramienta del borrador como la herramienta de la cuchilla de corte, nos sale a la derecha el menú correspondiente a esas opciones. Si nos fijamos, tanto para el borrador como para la cuchilla, nos salen dos opciones, sólidas y contorneadas, y para la cuchilla, sólidas o contorneadas. Y en la parte de arriba la única diferencia que tenemos es que la cuchilla lo que va a hacer es un corte de línea que se llama, y el borrador lo que nos va a hacer es un corte de forma, en el que podemos seleccionar una forma cuadrada, una forma circular y sus diferentes tamaños en función de lo grande o pequeño que queremos que sea nuestra goma de borrar. Bueno, pues voy a empezar por lo que sería el borrador. Lo que tendríamos que hacer es seleccionar una de las formas. Voy a seleccionar en mi caso el borrador circular, y lo primero que voy a hacer es pulsar en la de sólidas. Cuando yo borro, lo que nos va a hacer la forma sólida es hacer como si nos diese mordiscos a la figura, es decir, como si tuviésemos una goma de borrar y fuésemos borrando, y nos va haciendo como mordiscos en la forma. Si selecciono contorneadas, selecciono otra vez el borrador circular y hago lo mismo, pero esta vez con contorneadas. Vemos que lo que nos hace es cortarnos como si nos cortase solo el borde. Es como si esto fuese un hilo y fuésemos borrando esa parte del hilo. Si yo hago doble clic, vemos que lo anterior ha desaparecido y lo que nos ha hecho es como rompernos el trazado. Y en este lo que ha hecho es darnos bocados como si fuese una forma sólida. Y en esta nos la ha tratado como si fuese solo el contorno. En el caso de la cuchilla ocurre lo mismo. Tenemos la opción de sólida y la opción de contorneada. Voy a escoger sólida y la cuchilla recta. En este caso, como os he dicho, la cuchilla lo que nos va a hacer es una línea. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer clic en el primer punto donde queremos que comience la cuchilla y volver a hacer clic en el sitio donde queremos que termine la línea que nos va a hacer la cuchilla. Hacemos clic y lo que vemos que nos ha hecho es darnos un corte como si fuese con un cúter o con una cuchilla a esta figura, y nos la ha dividido en dos. Si lo pongo en contorneados, voy a volver a hacer lo mismo para que veáis la diferencia. Vuelvo a hacer un punto de inicio y un punto final, y en este caso parece que no ha ocurrido nada, pero si separo una zona de otra, pues vemos que en este caso lo que ha hecho es cortarlo teniendo en cuenta solo el contorno, como si no fuese una figura rellena. Vamos a la edición de puntos, vemos que tenemos dos trazos separados. Lo más complicado de la cuchilla, o lo que le parece más complicado a la gente de la cuchilla, es conseguir hacer una línea exacta. Si queremos hacer un corte, pues muchas veces no sabemos exactamente dónde estaría la línea recta. Entonces la forma más fácil de solucionarlo es usar la tecla de Shift. Con la tecla de Shift lo que vamos a poder es cortar en ángulos de 45 grados, y esto nos va a permitir hacer cortes de cuchillas en horizontal o en vertical a la perfección. Haría clic, en este caso estaba en contorneadas, pero si me voy para atrás, sólidas, recto, pulsando Shift consigo hacer un corte en una línea horizontal y ya tendría el corte de esta forma. Normalmente vamos a utilizar más tanto el borrador y la cuchilla en forma sólida que en forma contorneada. Bueno, voy a volver al borrador porque hemos visto que teníamos varias formas. Entonces esto es simplemente seleccionar con qué forma queremos que borre. Si digamos que sería una goma de borrar con una punta circular o con una punta cuadrada. Si yo hago así, pues vemos que el corte es en cuadrado. Si yo selecciono circular, vemos que el corte es en círculo. Y en la cuchilla lo que podemos seleccionar es si queremos que el corte que nos haga la línea sea simplemente una línea recta, o si queremos hacer una especie de polígono para que el corte sea
irregular. También podemos utilizarlo en curva. O hacer un corte a mano alzada directamente con lo que vayamos marcando con nuestro pulso. Esos son los diferentes modos de cuchilla. Personalmente el borrador no lo suelo usar casi, pero la cuchilla sí que la utilizo. ¿En qué casos la utilizo? Bueno, pues voy a volver a dibujarme dos formas. Y lo más lógico es usar la cuchilla en forma sólida cuando necesitamos dividir archivos. Si por ejemplo tenemos un archivo muy grande y lo queremos partir en dos, pues cogemos con nuestra cuchilla y directamente podríamos partir el archivo en dos, o para cuando estemos diseñando, si necesitamos pues simplemente un cuarto de círculo para hacer cualquier tipo de diseño, pues podemos utilizar la cuchilla para sacar ese tipo de forma. O si por ejemplo queremos sacar un triángulo, pues podríamos hacerlo a partir de un cuadrado utilizando la cuchilla en forma sólida y ya tendríamos un triángulo. O sea que es una forma también de dividir figuras. Pero sobre todo también va a ser de mucha utilidad para dividir archivos, sobre todo cuando tenemos archivos muy grandes que no nos van a caber en el espacio de trabajo y vamos a tener que cortarlos por partes, pues la herramienta de la cuchilla es muy útil. Os dejo un enlace en la parte superior izquierda de la pantalla a un tutorial de cómo dividir archivos en partes, precisamente utilizando la herramienta de la cuchilla. Pero como os digo, también se puede usar con la forma contorneada, lo que pasa que es más difícil verle el uso, y por eso también podéis ver un tutorial de cómo utilizar la herramienta de la cuchilla en forma contorneada para hacer cosas como textos alzados. Así que os dejo el enlace en la parte inferior izquierda de la pantalla para aquellos que queráis ver un posible uso de la cuchilla utilizando la opción de formas contorneadas. Pero como veis, el funcionamiento de ambas herramientas, del borrador y de la cuchilla, es muy sencillito, así que os recomiendo que os dibujéis alguna forma y probéis a utilizar uno y otro, tanto con su forma sólida o con su forma contorneada, para que veáis lo fácil y lo útil que es. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!